Onkologia plana aurkezten dugu. Minbiziari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna delako. Azken urteotan, minbizia gainditu duten pertsonen kopuruak gora egin du. Euskadi erreferentzia bat da Europa mailan. Hala ere, gure konpromisoa aurrera pausoak ematen jarraitzea da. Eta gaur, minbizian adituak diren hainbat gizon emakumeen lana gatoz aurkeztera aurrera pauso handi bat emanez berriro ere. Me acompañan el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, la directora general de Osakidetza, María Jesús Mújica, y la directora de Planificación y Ordenación Sanitaria, doctora Nekane Murga. Asimismo, me gustaría agradecer al grupo de trabajo y a su responsable, la doctora Iciar Pérez, así como al Consejo Asesor del Cáncer, la elaboración y aprobación del Plan de Oncología de Euskadi para el periodo 2028-2023 y la presencia de algunos de sus miembros hoy aquí, una evidencia de la importancia que damos a esta presentación. Un plan promovido por el Departamento de Salud y Osakidetza con el asesoramiento de diferentes grupos de expertos y profesionales implicados en la atención a pacientes oncológicos y a sus familiares. Antes que nada, por tanto, reiterar una vez más mi agradecimiento a todos los profesionales que habéis colaborado en la reflexión y en la elaboración de esta estrategia. El cáncer, como sabéis, es la principal causa de muerte en Euskadi y su abordaje en el sistema sanitario es una prioridad para el Gobierno vasco, tal como define el Plan de Salud 2013-2020. El plan oncológico que hoy les vamos a presentar tiene como objetivo definir una estrategia y un modelo organizativo para mejorar los resultados de la atención oncológica presente y futura. Desde el año 2000 se ha producido un aumento significativo de la supervivencia del cáncer en Euskadi. Hace unos meses hicimos públicos los datos del estudio de supervivencia del cáncer en Euskadi en el periodo 2000-2012, que reflejaba cómo la tasa de supervivencia estandarizada a los 5 años después del diagnóstico en 2012 alcanzó el 52,2% de los hombres y el 59,9% de las mujeres. Unas tasas de supervivencia superiores a las medias del Estado y de Europa. Sin duda, datos esperanzadores, pero nuestro compromiso es continuar mejorando y avanzar en el abordaje del cáncer, una enfermedad de gran impacto en nuestra sociedad. En Euskadi se detectan al año alrededor de 13.500 casos nuevos y nuestra realidad social de envejecimiento de la población hará que en el futuro aumenten. El Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 sitúa a la persona en el centro de la atención oncológica y está basado en las siguientes premisas: las estrategias de promoción de la salud y de prevención, un modelo asistencial sustentado en el abordaje integral y personalizado del cáncer, la incorporación de la medicina de precisión, la gestión a través de sistemas de información específicos y la innovación e investigación en oncología. Plan honek, pazientearen arreta integralaren alde egiten du, kalitatezkoa eta personalizatua den arreta baten alde. Ildo honetan, hurrengo urteetan, prebentzio programak indartuko ditugu osasun maila altuagoak lortzeko. Además, somos conscientes de que hasta un 30% de los cánceres pueden ser prevenidos, por lo que el plan oncológico recoge la necesidad de seguir insistiendo en iniciativas para promocionar hábitos de vida saludables, como promover la práctica de la actividad física, reducir el consumo de tabaco y alcohol, implementar una alimentación saludable y disminuir el riesgo de radiaciones ionizantes. Acciones a las que el plan añade otras complementarias como la prevención del melanoma, poniendo especial atención en la población infantil y juvenil y la reducción de exposición a agentes cancerígenos en el medio laboral. El diagnóstico precoz es otro aspecto fundamental del proceso de atención oncológico. Por eso, el plan propone mejoras en los programas de cribados ya implantados en Euskadi, como los de cáncer de mama y de cáncer colorectal. De esta manera, se pretende seguir dando pasos para incrementar la participación de la población diana, aproximándola al 90% para el año 2020. Y también poner en marcha el programa de detección precoz del cáncer de cervix en el colectivo de mujeres entre 25 y 65 años.
El despliegue de este programa, como conocen, se inició de manera piloto en la comarca de Debabarrena el pasado 18 de junio y se irá extendiendo paulatinamente al resto de Euskadi entre los diferentes grupos de edad de las mujeres hasta complementar toda la población diana en el año 2023. El Departamento de Salud y Osakidetza van a continuar trabajando en la prevención y el diagnóstico precoz con el objetivo de reducir la mortalidad y seguir aumentando las tasas de supervivencia del cáncer. No se van a escatimar esfuerzos en prevención y en diagnóstico precoz. Duela egin batzuk, zerbizeko minbiziaren baeketa programa martxan jarri genuen. Programa horren edapena Euskadiren osotasunera zabalduko dugu 2023 urtearen amaierarako. 25 eta 75 urteko emakumei egingo zaie. Bestalde, osasun sistemak onkologia arretaren humanizaorako duen jarreraren etengabeko hobekuntzari eutsiko diogu. Plan honetan pazientea da arreta gunea. Bere beharrek, bizipenak eta esperientziak kontutan hartu nahi ditugu prozesu honetan eta erabakietan parte hartu dezaten. Sin duda, si algo pretende este plan oncológico es colocar a la persona en el centro del modelo de organización de la atención oncológica, apostando firmemente por la humanización del proceso, de forma que el paciente pueda participar en la toma de decisiones que afectan a su salud. Por ello, el plan reconoce la importancia de escuchar las necesidades de cada paciente y sus preocupaciones, y recoge la necesidad de realizar un seguimiento de las personas y su calidad de vida durante y después del tratamiento oncológico. Un plan que tiene en cuenta la experiencia de las personas que han superado un proceso oncológico, porque estamos convencidos de que el cáncer precisa de un abordaje integral que incorpore apoyo psicológico y emocional tanto del paciente como de sus familiares. Entre las principales líneas de actuación del modelo asistencial se propone mejorar la organización y la gestión del proceso oncológico desde un enfoque multidisciplinar. Coordinar mejor los resultados asistenciales a través de una mayor accesibilidad a medios diagnósticos en la atención primaria. Y también potenciar los circuitos prioritarios de acceso al diagnóstico y al tratamiento en aquellos tumores en los que está demostrado un beneficio en el pronóstico del paciente. En este objetivo de mejorar los tiempos de respuesta, desde que el médico tiene la sospecha hasta que se empieza a recibir el tratamiento, serán una pieza clave los comités de tumores, que son los grupos de trabajo multidisciplinares que analizan el proceso asistencial de cada tumor. Estos comités son ya una realidad en las OSIs y adquirirán un protagonismo esencial, ya que pasarán a ser los responsables de la unificación de criterios, del análisis de casos y de la toma de decisiones. Son el órgano que debe decidir qué se debe hacer, cuándo y dónde. En definitiva, quienes diseñan los circuitos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento desde que el paciente accede a la atención primaria hasta que recibe el alta en los servicios hospitalarios. Además, también de analizar las mejores opciones de tratamiento para cada paciente de forma individualizada. Lehentasunezko zirkuituak berrikusiko ditugu. Azkar diagnostikatzea oso garrantzitsua baita pazientearen pronostikoa egiteko. Erantzuteko denborak hobetuko ditugu. Medikuak susmoa duenetik pazientea tratamendua jasotzen hasten den arte. Prozesu honetan garrantzi handia izango dute tumore batzordeek. Dentro de esta estructura organizativa también cabe destacar la figura de la enfermería de enlace. Las enfermeras y enfermeros que serán referentes para el paciente a lo largo de todo el proceso. Así, cada paciente tendrá un enfermero o enfermero de enlace con el que irá de la mano por cada servicio a lo largo de todo el circuito asistencial. Otra novedad serán la identificación de unidades de referencia para mejorar los resultados en aquellos pacientes con procesos oncológicos que precisen intervenciones de alta complejidad y baja prevalencia. Se considera que las intervenciones complejas, tanto diagnósticas como terapéuticas, deben concentrarse en servicios y unidades de atención oncológica que puedan reunir mayor experiencia para ganar eficiencia y continuar mejorando los resultados. Diagnostikorako eta tratamendurako esku hartze konplexuak metutako dira. Beharrezko esperientzia guztia bil daitekeen lekuan eta lortutako emaitzak ebalua daitezken lekuan. El plan también reserva un apartado importante para los niños y niñas y los y las adolescentes con procesos oncológicos.
Aunque en Euskadi la incidencia del cáncer en edades tempranas es baja, queremos prestar una especial atención a estos casos, que afectan a una población muy vulnerable y que, es obvio, tienen un gran impacto en la sociedad y en sus familias. En este ámbito del cáncer infanto-juvenil queremos avanzar en un modelo de atención multidisciplinar que incluya no solo los aspectos clínicos y psicológicos, sino también los aspectos sociales y educativos, centralizando la atención en las unidades de oncología pediátrica de los hospitales universitarios de Cruces y de Donostia, que trabajarán en red. Además, el plan contempla también desplegar en los 3 territorios históricos una atención pediátrica paliativa, tanto domiciliaria como hospitalaria, con seguimiento y apoyo a las familias, desde un trabajo en red entre los profesionales de la atención primaria y la hospitalaria, así como con los recursos sociales y educativos. Plan honek proposatzen du pediatriko zainketa arringariaren arreta garratzea, bizitzaren amaieran, egoera horretan dauden familiei babesa eta jarraipena eskainiz. Gure helburua, umeei batez ere arreta integrala eta kalitatezkoa eskaintzea da, beraiei eta bere familiei. Horregatik, umeak ere kontutan izan ditugu plan honetan. No quisiera pasar por alto el papel importante que el plan reserva a Onkologikoa, un centro de prestigio con una larga trayectoria en Guipúzcoa y con una clara vocación de servicio público y social. Como conocen, llevamos tiempo trabajando conjuntamente en un proyecto de integración funcional de la oncología y queremos seguir avanzando y dando pasos junto a la Fundación Onkologikoa para mejorar la atención oncológica de Guipúzcoa y del conjunto de Euskadi. Por eso estamos trabajando en fórmulas que permitan seguir sumando y avanzar hacia un servicio único de oncología de vanguardia para Guipúzcoa y para Euskadi, y para seguir ofreciendo a todas las personas con procesos oncológicos una atención de calidad, además de una planificación más racional de los servicios. Onkologikoarekin gure erlazioa zabalagoa izango da. Gogora ekarri nahi dut onkologikoak Gipuzkoan egin duen ibilbide luzea eta zerbitzu publiko eta soziala eskaintzeko duen bokazio nabarmena. Osasun sistema publikoak, onkologikoak zerbitzu bakar batezko bidea egin behar du. Donostiako ospitale universitarioa eta onkologikoa hobeto koordinatzea eta osatzea izango da gure etorkizuna. Los avances tecnológicos y el cada vez mayor conocimiento de las bases genéticas y moleculares de los diferentes tipos de tumores están permitiendo reducir los índices de mortalidad y conseguir una mayor calidad de vida en los pacientes. Osakidetza y Onkologikoa están incorporando las nuevas tecnologías a la práctica clínica. Queremos mantener y reforzar esta apuesta con un abordaje decidido de la medicina de precisión para lograr mejores resultados. El reto en los próximos años será continuar incorporando los avances que surjan, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, a nuestros equipos de profesionales, para seguir ofreciendo estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento cada vez más personalizadas y eficaces. El Plan Oncológico de Euskadi propone también avanzar en los modelos de evaluación y seguimiento, tanto de los resultados como de los nuevos tratamientos, y que la evaluación se incorpore de manera sistemática al proceso oncológico. Tenemos claro que la medición de resultados es un aspecto fundamental, especialmente si queremos garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público. La historia clínica electrónica, SABIDE, debe facilitar información global y específica sobre los resultados de los tratamientos aplicados a los pacientes oncológicos y sobre la supervivencia y la calidad de vida obtenidos. Esperamos poner en marcha una nueva aplicación, Oncovide, para obtener esta información de cada paciente. Este nuevo desarrollo en Osabide debe además permitir un marco de diálogo con la industria farmacéutica, dirigido al pago por resultados, especialmente cuando se trate de nuevos fármacos. Prozesu onkologikoaren ezagutzan aurrera egiteko, emaitzen ebaluazioa ereduak bultzatuko dira. Farmazia industriarekin elkarrizketan jarduteko esparrua definituko da ere bai, pazientearengan lortzen diren emaitzen arebarako ordainketa egiteko. Otro de los aspectos claves del plan oncológico es la inversión en innovación e investigación. Vamos a seguir apoyando la investigación a través de un modelo de cooperación entre los institutos de investigación sanitaria, Biodonostia, Biocruces y Bioáraba, en el que también
onkologikoa se integre en coordinación con Biodonostia. Queremos generar un marco de gestión para la investigación clínica en cáncer que permita, entre otros aspectos, una oferta única del programa de ensayos clínicos oncológicos en Osakidetza, a los que pueden acceder todos los pacientes con independencia del centro de diagnóstico. Para avanzar en este campo es obvio que debemos ser más competitivos a la hora de captar ensayos clínicos y para eso debemos mejorar algunos de nuestros mecanismos, además de trabajar más en red. Proponemos también la colaboración entre el tejido industrial vasco en biociencias y los grupos de investigación para el desarrollo de la medicina personalizada en cáncer, atendiendo a la estrategia RIS3. Finalizo. El cáncer es, sin duda, uno de los problemas de salud más relevantes de la sociedad vasca. Desde el Gobierno vasco, a través del Departamento de Salud y de Osakidetza, vamos a apostar por un abordaje integral y un tratamiento más personalizado al paciente oncológico, impulsando un modelo asistencial centrado en la persona, con el compromiso de los y las profesionales sanitarios que trabajan todos los días para ofrecer una atención de calidad. Vamos a mantener y reforzar las políticas de prevención y los programas de cribado y detección precoz, como se hará con el nuevo programa de prevención del cáncer de cervix. Vamos a apostar decididamente por la innovación y la investigación, como una inversión para alcanzar mayores niveles de salud y también como una oportunidad de desarrollo para la industria vasca. Esan bezala, Euskadi erreferentzia da, minbiziaren sendatzeko portantzen taietan. Hau guztia urte askotan zehar egindako etengabeko ahalegin eta lanari esker lortu da. Jarritako baliabide eta egindako inbertsioi esker, baita Osakidetzako profesionalen antolaketa eta inplikazioari esker. Plan honen bitartez, aurrera pauso sendoak ematen jarraituko dugu bide honetan. Y sin más, con el deseo de que compartan con nosotros la importancia y la ambición de este Plan Oncológico de Euskadi, que hemos explicado a grandes rasgos, y si tienen alguna duda o aspecto a comentar, tanto las personas que me acompañan en la mesa como en las primeras filas, intentaremos aclarárselas. Eskerrik asko. Bueno, pues les hemos dejado el documento también y si no hay ninguna duda, pues los comités. ¿Es algo nuevo o es que van a coger ahora más fuerza, más protagonismo? Sí, no es algo nuevo. Hay comités de tumores en los hospitales más grandes de Euskadi. Hay algo nuevo que viene también en el plan, que es la comisión de tumores, que se va a establecer en cada uno de los grandes hospitales de Euskadi que tienen oncología. Lo que se va a hacer es reforzar la función de los comités de tumores a través de esa comisión de tumores y profesionales nuevos que se incorporan, fundamentalmente lo ha comentado el consejero, las enfermedades de enlace que se incorporan al conjunto del plan. Sí, las enfermeras de enlace como tales, con esa función, tal y como están definidas en el plan oncológico, son nuevas enfermeras. Va a haber una por cada gran hospital en las comisiones de tumores que luego van a coordinar a las enfermeras que trabajan en el conjunto de los comités de tumores de cada hospital. La integración de oncológico, ¿cómo se va a llevar en este caso? ¿Creando una única unidad o una fundación aparte? En este caso, Bueno, llevamos meses trabajando en este tema y me va a permitir que espere al consejo que tendrá la Fundación Oncológica y haremos una presentación conjunta del proyecto. Bueno, pues es que ricasco y a mí sí me gustaría sacarme una foto con los verdaderos protagonistas que son los que han trabajado el plan y los que de alguna manera lo van a llevar a cabo.